Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy vamos a iniciar un microciclo de principios para escritores, es decir, vamos a aplicar leyes o principios, sobre todo de la psicología, aplicados al ámbito de la productividad y la creatividad en nuestro proceso como escritores. Bueno, todo esto no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Vamos a iniciar este microciclo con una ley muy curiosa, yo no la conocía, la comencé apenas a indagar para propósitos em, pues de este marco de desarrollo de productividad y creatividad, se llama ley de Hick. Así no nos dice mucho, pero cuando veamos un poco más ese principio vamos a caer en la cuenta y sobre todo vamos también a saber para qué nos puede servir a nivel práctico. Entonces, básicamente este principio, ley de Hick, es un principio psicológico que establece que entre más opciones tiene una persona, más tarda el cerebro y es más difícil tomar una decisión. Esto es lo que coloquialmente conocemos como parálisis por análisis. Es decir, a mayor cantidad de abanico de opciones hay, también más farragoso, más lento se torna ese proceso para poderse decidir por una. Eso puede generar varias situaciones adversas al proceso creativo. Entonces es lo primero. Ahora, este es un principio que se utiliza también lógicamente en publicidad, en una serie de campos, y nosotros vamos a utilizarlo pues en favor de la labor que tenemos como escritores. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que podemos aprender utilizando este principio? A escribir más rápido, reducir el tema de la fatiga mental, organizar las ideas sin verse uno abrumado por ellas. También podríamos decir eh, avanzar, tener mayor claridad en cuanto al objeto narrativo y a los proyectos en general y tomar unas decisiones narrativas pues sin tanto padecimiento. Entonces ya entendiendo cómo funciona el mecanismo y para qué nos puede servir la solución, es decir, la solución planteada de este camino, este derrotero de acción, vamos a ver entonces la solución y el problema al mismo tiempo. Entonces, lo primero, cuando hay demasiadas ideas para elegir en ese mosaico, en ese espectro, en ese abanico de posibilidades, es más difícil decidirse por una, porque todas pueden parecer viables. Entonces, por ejemplo, usted quiere hacer una novela, escribir un poemario, hacer unos ensayos respecto a lo mismo, o continuar con lo que sea que viniera escribiendo. Pues por principio habrá personas que le funcionará, pero en la mayoría de los casos que yo he conocido eso suele no funcionar porque aún en el caso donde se aboque a diferentes cosas al mismo tiempo, la productividad nunca va a ser la misma ni van a ser mejor. O no se escribe nada o se escribe de una forma defectuosa. Entonces, lo primero, limitarse a tres categorías fundamentales. La primera, el proyecto principal. Usted está escribiendo una novela, enfóquese en esa novela que está escribiendo, en su corrección, en todos los detalles para poder sacar ese proyecto adelante. Puede haber un proyecto segundo, paralelo, que se vaya trabajando a determinados intervalos. Puede ser el poemario, puede ser el libro de ensayos, puede ser el libro de cuentos. Y tres, tome notas para el proyecto de vida futura. Por ejemplo, en nuestra novela acá de ejercicio, novela borrador nunca no escrita, la de Kra, el alien zombie, vamos a tomarlo de nuevo como ejemplo. Usted puede estar escribiendo esa novela y al mismo tiempo querer escribir un ensayo sobre, digamos, la influencia, o más bien en este caso la confluencia tanto de la ciencia ficción como de los extraterrestres como del cine zombie, pero le va a ser difícil, aunque sea el mismo tema, y esa es la trampa en la que muchas veces caemos, aunque sea el mismo tema, no es lo mismo escribir un ensayo que escribir una novela. Y si usted además quiere hacer un poemario donde refleje la corrupción, por así decirlo, digamos, del fenómeno zombie, usted de manera metafórica lo extienda, por ejemplo, digámoslo así, la falta de vida de esperanza, de trascendencia, donde según su visión en este caso, una sociedad en la cual la gente está ya masificada y digamos con los dispositivos electrónicos, está zombificada de alguna forma, es muy difícil hacerlo. Entonces primero trabaje la novela
Después el proyecto paralelo que sería el ensayo y vaya tomando notas para ese poemario que quiere hacer y el cerebro se lo va a agradecer. También porque se lo va a agradecer y es una consecuencia de esa parálisis por análisis porque hay una fatiga narrativa. Y eso también se da en un ámbito un poco más autónomo cuando usted se sienta a escribir, entonces comienza a pensar, bueno, este narrador, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser un primera persona? ¿Va a ser omnisciente? ¿Qué tiempo verbal voy a usar? ¿Cuál es el número de capítulos? Eso puede ser útil si usted tiene un esquema de trabajo y usted tiene la disciplina para hacerlo y no abrumarse por eso. Pero mucha gente cuando utiliza este método, que yo no estoy a favor de ni en contra, es decir, esta gente que se divide en brújula y mapa, ustedes saben que yo parto desde el núcleo, parto desde otra idea, pero digámoslo así, los que son escritores de mapa, muchas veces se pueden ver abrumados en esa construcción. Entonces, usted vaya ajustándolo según sus propias habilidades, con el narrador que se sienta más cómodo, tiempo verbal que usted más utilice y que necesita la historia, y la estructura que sea más natural. Y esos cambios, si hay cambios, vendrán posteriormente. También tenemos otras situaciones en las cuales se da ese perfeccionismo, que no es negativo, sino que muchas veces se da en el ámbito, precisamente se aplica esa ley de Hick, es decir, cuál es la frase perfecta o cuál es sobre todo o el inicio o el cierre perfecto para, digámoslo así, digamos la novela o el texto o el cuento que está escribiendo. Entonces ahí caemos en la cuenta que efectivamente no se va a encontrar ese cierre perfecto, sino que sencillamente se va a caer en una confusión. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Vaya escribiendo, ¿cierto? Tómese el tiempo que va a desarrollar esa escena, cuántas versiones, máximo dos versiones, ¿cierto? Y después revise posteriormente. O sea, la idea y lo más importante para ir concluyendo es que usted, pese a que esté, tenga muchas ideas y demás, no se vea abrumado por ellas, que usted las vaya organizando, que usted se vaya decantando, como hemos visto acá, con acciones prácticas para poder avanzar en la narración. Porque cuando se tienen muchos estímulos o muchas ideas, más bien sería más preciso decir, no se termina muchas veces haciendo nada, ¿cierto? Entonces, la idea no es paralizarse por el análisis, sino la idea es ir tomando decisiones. Ahora también, pues que nos dejes igual en los comentarios si te ha sucedido eso, cómo has lidiado con eso, qué otros mecanismos prácticos nos quisieras compartir para ver cómo puede vencerse esta parálisis por análisis o esta lentitud que tiene el cerebro ante multiplicidad de opciones. Te invitamos pues a suscribirte al canal, a compartir el contenido, comentar, que es bastante importante, y siempre un gusto compartir con ustedes. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.